Hola queridos hermanos, estamos en Tierra Buena para el Día del Señor, otra vez analizando el Evangelio, compartiendo las experiencias, compartiendo pues la interpretación de los tres puntos de vista que tenemos el Padre Victoriano, el Padre Jaime y yo. Victoriano, ¿cómo estás? Jaime, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Bien, 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 bien. ¿Qué tal? Muy Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo han pasado en esta cuaresma? ¿Mucho ayuno, mucha penitencia o no? Sí, mucho ayuno, poca Ajá. penitencia, pero sí mucho ayuno. Qué bueno para que bajes de peso. Sí, sí. Muy bien. Recordemos que la cuaresma es un tiempo de alegría, tiempo de conversión, de tiempo de esperanza, tiempo de liberación. Entonces, no tenemos que estar con vestimentas tristes y haciendo cara de tristeza, sino Ujú. que, pues al contrario, la cuaresma nos da oportunidades. En esta ocasión, pues toca un texto del Evangelio de Juan muy profundo, muy misterioso también, y que tenemos que profundizar cada vez más. Victoriano, pues te toca explicarlo, ¿no? Provocar la reflexión. Sí, más o menos. A ver qué sale. Muy bien. Fíjate que qué bueno que mencionas que la cuaresma es un tiempo alegre, no un tiempo de tristeza o de dolor o de qué, sino estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, que es cuyo tema es justamente la alegría en el Señor. Sí. Entonces, pues a darle. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una introducción o directamente el texto? Yo diría, bueno, vamos al texto mejor. Muy bien. Jaime, como eres el Lector oficial. lector designado, Este, resignado. resignado. Muy bien. Adelante, Jaime. Sí, es del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Ahí Yo está. creo que Gracias, Jaime. Yo creo que podríamos decir que un tema central es esto que se refiere a para que el mundo tenga vida, que expresado es para que el que crea en él no perezca. El juicio no es un juicio de condena, sino un juicio de vida. Y entonces creo que a partir de esta Perspectiva. conciencia, sí, me refería no tanto como perspectiva, sino como de esta intelección, ¿no? De poder centrar Entendimiento. entendimiento, ándale, gracias. De poder centrar nuestra reflexión a propósito de Dios no envió a su Hijo para
al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida. Entonces hay esta imagen que toma del Antiguo Testamento, me parece que del libro de los Números, ¿no? Donde el campamento de los israelitas había sido infestado con serpientes que picaban y morían, y entonces los israelitas, como siempre, pues se quejaban contra Moisés, ¿no? Ay, también nos sacaste para morir. Y bueno, hace este signo que levanta en el centro del campamento, donde con una serpiente de bronce en un asta, ahí como signo, y entonces la promesa es que mirando a este signo, y entonces los israelitas no morirían, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta figura porque, como hemos dicho muchas veces, nos cuesta trabajo entender el misterio de la cruz, ¿no? Como un evento salvífico, como un evento que anuncia vida y no muerte. Por eso esta necesidad que tenemos de estar insistiendo en que la vida cristiana no es una vida de tristezas y de amarguras y de quebrantos y de penitencias, quién sabe cuál es, sino en eso que anuncia el Evangelio como una donación del Padre, ¿no? Que es la vida plena, y que me parece que pues justamente en la construcción de este cuarto domingo de Cuaresma, donde se celebra la alegría de este Dios que da la vida. Y entonces creo que hay que abrirnos a la posibilidad de un anuncio evangélico que tiene como fundamento esta donación del Padre, para que el que crea en el Hijo tenga vida eterna. Dice el texto, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca. Y esta posibilidad de la donación de la vida plena, que se hace en el aquí y en el ahora, y como una promesa eterna, se realiza justamente en esto que anuncia el inicio de este evangelio, como signo de lo que será la crucifixión, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado como la serpiente, donde podemos entender la cruz entonces como un momento de glorificación, ¿no? De exaltación, y no como un momento de fracaso o de derrota. Para Juan, creo que esto es muy importante. En algún momento leí que Juan contempla la crucifixión como un sentarse en el trono de gloria, ¿no? Donde casi como que la cruz es el manto que representa la realeza de Cristo Jesús. Y entonces, si nosotros nos colocamos desde esta perspectiva de poder entender la cruz como este evento de donación del Padre, entonces podemos entender por qué la experiencia cristiana es una experiencia de gozo. Sin embargo, la exigencia que presenta el Evangelio es una exigencia que
me parece que está ahí como sembrada en todo el Evangelio, ¿no? Esto del creer en el Hijo del Hombre, porque la exigencia es el que cree, ¿no? Dice, porque Dios entonces no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él, ¿no? Alguna vez tú comentabas para que nos salváramos de nosotros mismos, porque la cruz es el dispositivo para no perecer en las lógicas del egoísmo o de la indiferencia, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. Y otra de las cosas me parece interesantes de este evangelio es un tema que viene usado mucho en las predicaciones de Cuaresma, o estas predicaciones de las últimas cosas escatológicas, ¿no? Del juicio. El juicio aparece aquí, me parece, como un acto amoroso de donación, ¿no? Como en una lógica de apertura a la eternidad, donde no hay eso que ya el Antiguo Testamento había anunciado, ¿no? No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y entonces el juicio que emite el Padre en el Hijo, ¿no? o a través del Hijo, que no ha venido a condenar, sino para que el mundo tenga vida, es un acto amoroso, un acto de donación de la vida, de la vida eterna, de la cual ya participamos, pero que participaremos en plenitud. Y entonces, pues eso fundamentalmente quería subrayar, que necesitamos entender con mucha profundidad la cuestión, con mayor profundidad, o ir avanzando en la lógica de la cruz, que creo que podemos vivir en esa lógica también conectados al Maestro de la vida nueva, que ya anuncia en el inicio de este discurso que hace con Nicodemo, ¿no? Renacer del agua y del espíritu, que es como el punto fundamental en la vida cristiana. Pues eso. Jaime, ¿cómo resuenas con esto? ¿Qué aporta? No, muy bien, Padre Victoriano, sí, da mucha luz. A mí el texto me llama la atención, es como un texto donde se nos invita a conocer a Jesús, como si él se fuera revelando a Nicodemo, que es como la figura de la autoridad, es fariseo. Entonces es como si se fuera revelando Jesús quién es él en este misterio de la salvación. Entonces, cuando dice, como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Estuviera hablándose, presentándose él, va a ser levantado el Hijo del Hombre. Ahora, aquí sí tengo una duda que yo creo que el Padre Miguel nos puede ir resolviendo. No sé si este verbo de levantado tenga algo que ver con lo de la resurrección. Por supuesto. Ok. Entonces, sin lugar a duda está hablando de esto que decía el Padre Victoriano, de la cruz como exaltación, de la cruz como el momento también de la glorificación. Y entonces está hablando Jesús, bueno, voy a decirlo así, como de sí mismo, se está revelando. Después se revela también como donación del Padre, que ya es la otra parte del texto. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Es la revelación como el Hijo. Aquel que va a ser levantado es el Hijo, y pues esa parte, ese párrafo que ya también comentó el Padre Victoriano, pues es tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, el que cree en él no perecerá. Y luego al final del Evangelio habla, en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Está hablando de él. Si el Evangelio de Juan está marcado por las obras, ver las obras de Jesús, para que descubramos que en él está Dios, ¿no? En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras estén hechas según Dios. Solo es el Hijo, ¿no? El Hijo, sus obras están hechas según Dios. Todos nosotros entonces, a partir de esta experiencia de donación del Padre que da a su Hijo, de esta glorificación y del Hijo que está cerca del Padre y que sus obras están hechas según el Padre, según Dios, pues eso va a servir para nosotros como una dirección, porque nuestras obras son malas y creo que podemos acercarnos a Dios pues con nuestras obras malas para que Él les dé luz, para que podamos entender nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de proceder. Así nos acercamos a Dios. Entonces, el texto que a mí, la parte que a mí también me llama la atención es, pues, preferimos las tinieblas a preferir la luz. Y luego aquí digo, bueno, a lo mejor mis obras, pues sí son malas, son obscuras, y necesito acercarme a Dios para que Él las ilumine, para que yo pueda descubrir qué es lo que está debajo de las obras. Recordemos que cada una tiene sus propias creencias, o sea, si yo creo esto, lo voy a actuar. Si yo creo esto otro, lo voy a sacar en mis actos, lo voy a sacar en mis obras. Y eso a veces el ser humano pues, no lo tiene consciente, a veces queremos cambiar inmediatamente las obras sin darnos cuenta verdaderamente de lo que lo está produciendo. Entonces, como yo creo que Jesús viene precisamente a iluminar esta parte que no vemos, de quedar muy claros de cuáles son nuestras creencias que producen estas obras, llamémosle así, malas, estas obras oscuras, y entonces sí caminar con Él, para que nuestra vida sea, pues, según Dios, según sus obras. Entonces, por ahí yo también anotaría. Perfecto, perfecto. A mí me da mucha luz, hablando de la luz, el cambio de la maldad o bondad a la enfermedad y la salud. Y este pasaje me parece que habla de la salud. Quitando el prejuicio de esto es malo y este es malo y este es bueno, como acostumbramos dividir la realidad, ¿no? Estos somos los buenos y esos son los malos, ¿no? Este pasaje nos habla, a mí me da mucho gusto que nos habla de la salud. ¿Qué es esto? Este pasaje del Antiguo Testamento, del Pentateuco, es como muy misterioso, ¿no? Y los investigadores se preguntan, ¿por qué este pasaje en el Antiguo Testamento? Y muchos investigadores dicen que este es un pasaje etiológico. La palabra etiológico significa que es una causa explicativa de un acontecimiento posterior. Y entonces el acontecimiento posterior es que en tiempos de Salomón, el gran constructor del templo de los judíos, tuvo una mujer pagana que era muy fanática del dios pagano Esculapio, que Esculapio fue un dios su fe en este dios estuvo muy extendida por Grecia, por Turquía, por Tierra Santa, Egipto, y este dios era un dios de la salud. Precisamente en el pasaje de la curación del paralítico en la piscina de Bethesda. La piscina de Bethesda era un lugar pagano en Jerusalén, porque había dos piscinas, la de Siloé, que era para los judíos, y la de Bethesda, que era para los paganos, los romanos y los que pasaban por Jerusalén, entraban a una piscina de salud, en donde se despachaba la misericordia de este dios Esculapio. Y este dios Esculapio se representaba como una serpiente en un punzón. Entonces, desde la antigüedad, desde antes de Jesús, esto lo encontramos atestiguado por muchos bajorrelieves
en todas las ciudades paganas del entorno, en las ciudades griegas. Entonces, este dios griego y romano era un dios muy querido. Y entonces una mujer pagana, la teoría dice que una mujer pagana de Salomón, una de sus esposas, introdujo en el portón del templo recién construido a Yahvé, el que había dicho que no hicieran imágenes de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni de los animales, e introdujo una serpiente en un palo. Y entonces esto produjo un gran escándalo en el pueblo de Israel, y Salomón, no sabiendo cómo justificar, les pide a los hagiógrafos, porque en tiempos de Salomón también se recopilaron las tradiciones del Pentateuco y se escribieron. Entonces le pidió a los hagiógrafos, a los escritores sagrados, que hicieran un texto que explicara un poco esta intromisión de la serpiente de bronce en el palo. Por supuesto que se dieron a la tarea y confeccionaron, vamos a decir, confeccionaron este pasaje de la serpiente de bronce en el desierto. Esto es una teoría muy aceptada por los teólogos, es una teoría al fin de cuentas, es una teoría. Yo platicando con judíos, les pregunté en alguna ocasión y se quedaron como sorprendidos de mi interpretación, pero los judíos piensan que es real, que hubo un ataque de serpientes en el desierto, pero los teólogos católicos dicen que más bien es un pasaje etiológico. ¿Cómo es la providencia de sabia, de interesante, que a pesar de que los seres humanos hacemos cosas estúpidas, porque es estúpido poner un dios pagano en el templo de Jerusalén, es estúpido mandar hacer un pasaje que lo justifique para darle palmaditas a tu esposa pagana, es un aspecto de infidelidad a la alianza, de idolatría. Dios le da la vuelta. Y la manera en la que le da la vuelta es marcando la cruz, el levantar a Jesús en la cruz y levantarlo en la resurrección. Dices bien, Jaime, el verbo se aplica para la cuestión de la levantada en la cruz y también para la resurrección. En San Juan se ve muy claramente que las dos cosas se unen, ¿no? Se une la cruz de la resurrección. Entonces, este momento de levantarse va a significar para nosotros un momento de salud, no de condenación. Yo generalmente veo que la gente entiende la cruz como una condenación de las personas que lo han crucificado, pero en el Evangelio de Juan se da una reinterpretación de la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Y llegado en el capítulo 13, cuando se inicia este libro de la gloria, dice Jesús, dice el Evangelio de Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Entonces, el juicio, Victoriano hablaba de un juicio. El juicio que antes era que Dios me juzgaba, es cambiado por un Dios que me da la salud, que me propone la salvación. El juicio permanece, pero no es Dios quien me juzga, sino yo que me juzgo en mis consecuencias, en las consecuencias de lo que yo decido. Esto me parece muy claro. La humanidad piensa que Dios nos va a juzgar. No, Dios no nos juzga,
Nuestros propios actos nos juzgan. Tienen consecuencias en las que Dios quiere intervenir para salvarnos. Interviene en las consecuencias. Dices bien, Jaime, me parece encantador y me parece muy justo que digas que las cosas que hacemos tienen una profundidad que hay que iluminar. Me acuerdo mucho del padre Gasparotto, el santo Gasparotto, que en paz descanse, nos decía a los seminaristas que dándonos filosofía no tenía nada que ver con la teología y la teología bíblica, pero era una personalidad. Nos decía, pequen contra todo, excepto contra la luz. Y entonces yo me lo aprendí y lo sigo al pie de la letra, peco contra todo, ¿no? La primera parte. No, la verdad es que con lo que me duele, con lo que me duelen mis actos, mis reacciones, mis ideas, mis prejuicios, como el dolor más grande que yo puedo tener es mi propio dolor, ¿no? El dolor que yo me inflijo. Y entonces tengo que echarle luz, repensarlo, ver por qué lo hice, Y esto es un detalle de salvación de Jesús. Mi pecado no se va a desaparecer de un día para otro. Es más, yo estoy consciente de que no va a desaparecer mi pecado nunca, nunca, nunca. Hasta la vida eterna va a desaparecer. Entonces, en esta vida, nunca. Pero si yo aprovecho para echarle luz a mi pecado, voy a tener oportunidad. Esto yo lo repito mucho en mis cursos y aquí en Tierra Buena lo he dicho. La salvación es una oportunidad de vivir de otra forma. No es una imposición no es que te arranquen el pecado. No, la salud que propone Jesús es una salvación de oportunidad. El juicio es ponerle la etiqueta, ¿no? Ya no puedes dejar de ser mentiroso. La oportunidad que te da Jesús es arrancarte la etiqueta y a veces vas a ser mentiroso y a veces no, pero vamos de gane, ¿no? A veces vas a ser infiel, pero a veces no, ya vamos de gane. Ya no eres el infiel, el mentiroso, el irresponsable, el pansexual, ¿no? Ya no tienes por qué caer en lo mismo. Jesús te arranca la etiqueta y te da la salud. La salud es progresiva, la salud es un balance. Dicen los expertos que nadie tiene libre de bichos y de cosas, de enfermedades, sino hay un balance que nosotros llamamos salud. Un balance. Tenemos todos bichos en el cuerpo, tenemos hongos y bacterias y virus, pero cuando se desbalancea esto, nos enfermamos. Entonces, la salud que nos propone Jesús es un balance en nuestra vida. No es estar libre completamente, sino darle un balance a nuestra vida y estar en la perspectiva de tener oportunidades, Si tú eres un enojón, quítate la etiqueta de enojón. Jesús te puede quitar la etiqueta del enojón y darte la posibilidad de algunas veces no enojarte. Y esas veces se van a ir haciendo más frecuentes, porque la consecuencia de no enojarte es mucho mejor que la consecuencia de enojarte. De enojarte. Entonces, las consecuencias son las que nos juzgan. Las consecuencias son las que nos juzgan, no Dios. Dios se pone de nuestro lado. Yo, cuando hay algún problema de un pecado grave,
yo le digo a las personas, pongan a Jesús de su lado. No es el enemigo, no es el enemigo que está allá arriba para juzgarte. Pon a Dios de tu lado, porque Dios está dispuesto a combatir contigo como la serpiente en el desierto, como una fuente de salud para ti. Y entonces eso me parece que cambia la vida por completo, nos hace tener una esperanza, tener una alegría, que Dios no está allí para juzgarnos, está allí para ponerse de nuestro lado, en nuestros pecados, que son dolorosos para nosotros. ¿Sí, ¿sí me explico? Sí, muy, muy claro, Michele. Victoriano, ¿qué aportas? Pues yo creo que con esto que nos explicas, me entusiasma más este pasaje de Dios se pone de nuestro lado. Eso me da mucha esperanza, mucha alegría, porque efectivamente no entender el juicio como comentas, como una etiqueta, ¿no? Que es como nosotros procedemos, nosotros ponemos etiquetas a los demás y nos ponemos etiquetas a nosotros mismos y nos imposibilitamos en el cambio o en el hacer de manera distinta, porque así siempre lo he hecho, porque este es pecador y así se va a morir, genio y figura hasta la sepultura. Hasta la ¿no? sepultura. Como decía el padre Sixto, que también en paz descanse, en paz descanse, gran amigo nuestro, así sí salió el modelito. Así salió el modelito y pues ya ni modo, ¿qué le vas a hacer? Ahora, es terrible porque es condenarnos a nosotros mismos y a los demás a la imposibilidad de acercarnos a nuevas formas. Pero cuando lo aterrizas en la cuestión de la salud, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Está ahí y lo explicas muy bien con este equilibrio en el organismo, porque eso es justamente el estado de salud, ¿no? El equilibrio entre lo interno y lo externo que me permita estar pues más eficiente. ¿Funcional? Cuando se rompe el equilibrio, pues es ahí cuando me enfermo. Y entonces, en este avanzar, cuando yo hablo sobre la misericordia de Dios, digo que Dios ya lo tiene en el presupuesto de cada uno, ¿no? En que no vamos a ser ahí inmaculados y impolutos, ¿no? Sino que Él ya sabe, ya sabe de qué pie cojeo y cómo, y cómo soy inconsistente y cómo soy limitado. Pero esta posibilidad de un Dios que está de mi lado me ayuda a caminar de mejor manera esta vida, ¿no? Entonces, yo creo que nos da para tener un elemento más en la comprensión de la cruz, ¿no? Sí, esto sí, que sí. nos explicas, muy padre. Es una visión de la cruz totalmente distinta. Ajá. A mí me chocaba de chico el dichoso poema del Cristo roto, ¿no? Yo me sentía culpabilísimo. Y esta culpabilidad que Ay, yo decía, sí, es terrible. yo ni había nacido, Entonces, esta culpabilidad delante de la cruz ya no la tengo. Yo ya descubro que la iniciativa es de Él. En esto consiste el amor. Totalmente. Dios nos amó primero. Entonces, la cruz es un signo del amor incondicional del Padre, que se acerca a mí, me abraza y se pone de mi lado. Sí. Y se pone de mi lado. Él aceptó las consecuencias de mi pecado por amor, porque yo no pude haberlo crucificado. La humanidad no puede crucificar a Dios, por más que lo intentemos.
Por más que lo intentemos, nosotros no tenemos la fuerza para deshacernos de Dios en el mundo. En nuestra historia. Dios No. es más fuerte que nosotros. Entonces, tener una visión de que Cristo fue llevado al matadero y por nuestra culpa, por nuestros pecados, ¿no? Por nuestros pecados. Yo ya lo veo distinto. Es por nuestros pecados, pero Él toma la iniciativa. No es una consecuencia de nuestros pecados, sino un amor a nuestra naturaleza en contra de nuestro propio pecado. Jaime. Bueno, es un drama verdaderamente el que los seres humanos no creamos en eso que parece tan atractivo, ¿no? O sea, un Dios que se pone de nuestra parte, un Dios que nos salva, pero el hombre que nos podemos cerrar, ¿no? El hombre que prefiere las tinieblas a la luz. Y entonces es un drama muy fuerte. Él está hablando a Nicodemo y sabemos lo que significa los fariseos como ese encierro de decir, solo yo me salvo, solo yo puedo salvarme. Entonces sí es un drama muy fuerte porque realmente este texto es muy atractivo, pues tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Atrae mucho y deja cierta salud al escucharlo, más que salud, deja como que una sensación de gratificación. Sí, pero el drama es muy fuerte cuando el hombre pues no cree en ello, en algo que podía ser tan fácil de creer y que decimos, yo me salvo, yo puedo salvarme, y ahora sí voy a cambiar por mí mismo y voy a ser otro, y no veo a Dios de mi lado. Eso es muy fuerte, ¿no? Eso es un juicio. Es como pasarla de la infancia a la juventud. Es como pasarla de la infancia a la adultez. En la infancia tienes una ley que te marca y es bueno tener una ley que te diga lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando ya eres adulto, no eliminas la ley, sino profundizas en las verdaderas causas del mal. En las verdaderas causas, como lo dijiste maravillosamente, no es solo el mentir, no es solo comerte la galleta que te dicen que no te comas, ¿no? Es como profundizar en el verdadero ser del hombre y encontrar y echarle luz a las verdaderas causas. Al niño no le podemos estar diciendo, piensa bien por qué lo hiciste. El niño se queda callado, porque el niño no sabe. Y el pueblo de Israel se quedaba callado porque en su infancia no sabían por qué. Hay que enseñarle los dos caminos, como les decía en algún momento. El Deuteronomio nos habla de dos caminos, el del bien y que te lleva a la vida, y el del mal que te lleva a la muerte. De la obediencia que te lleva a la vida y la desobediencia que te lleva a la muerte. La ley que te lleva a la vida y la desobediencia a la ley a que te lleva a la muerte. Jesús no hace eso, nos hace una tercera vía, el camino de la cruz. El camino de la cruz no es escoger entre el bien y el mal. Ese es para la infancia. Ese es para la infancia. La adultez es la cruz, la donación perfecta, el balance, la libertad, la experiencia de la bondad de Dios. Es entender que tú le tienes que estar echando ganas, pero que Dios se pone de tu parte. Esto del Deuteronomio, el día que entendí, se hizo la luz en mí. No sé si estoy diciendo una tontería, pero no escuchamos a Jesús que nos diga nunca que hay que escoger entre el bien y el mal. Él nos plantea una tercera vía, que es la cruz resurrección. Sí, y en esta semejanza que haces del crecimiento, de la adultez, pues realmente sí, ¿no? En esta misma analogía que haces es, pues ser adulto, la adultez pues es mi vida ya donada, ¿no? Mi vida entregada. Ya no es tanto, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, sino es
lo que soy ya lo voy entregando, esto en el símil de pasar de la infancia a la adultez. Y ya en la fe, por supuesto que es esa iluminación, ¿no? Yo soy responsable de mis actos. Tengo que entender por qué los hago. Entender, echarle luz. Poner a Dios de mi lado y donarme. Perdonar, ser generoso, mirar a la necesidad de los demás. Esto es más allá del bien y del mal. Claro. Esto es más allá de estas dos vías, esta disyuntiva que nos pone el de Deuteronomio. Maniquea, ¿no? Sí, y infantil. Yo diría infantil, más bueno, infantil. Sí, también. Entonces, los niños se portan bien o se portan mal. Pero ya nosotros, los adultos, ya no nos tenemos que juzgar, ver a nosotros mismos entre si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Qué chocante es cuando una persona nos dice, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Usted dígame. No. Es que usted se la sabe, padre. Sí, quieres que yo te juzgue, ¿no? Sí. Que van a juzgar tus consecuencias. Claro. Pero yo me voy a poner de tu lado, como Dios se pone de nuestro lado. Bien. Bien. Victoriano. Miquele, pues ya está. Yo creo que tenemos de sobra para vivir con alegría y gozo este domingo, porque el anuncio es contundente. Dios podemos ponerlo de nuestro lado y caminar nuestra vida con mayor serenidad, ¿no? Con más alegría y donación. Muy bien. Pues ahí está. Jaime, ¿despides? Pues muchas gracias por haber compartido esto tan valioso que es la palabra de Dios, y pues seguimos en contacto con todos ustedes. Bien, bendiciones a todos. Bye. Bendiciones. Chao.